Vamos a continuar con respecto al análisis de la educomunicación. Quedó claro que la educomunicación no es solo educar para los medios. Es claro también que no podemos lograr como meta de formación humana en las sociedades de hoy, a partir de la modernidad y la aparición de los distintos medios de comunicación, que un ciudadano no tenga los elementos de lectura crítica con respecto a lo que los medios de alguna manera ofrecen al imaginario social. De manera que cuando hablamos de una persona formada, cuando hablamos de una persona crítica, entendemos que esa persona tiene una relación y un vínculo con los medios de comunicación de los cuales esa persona puede dar cuenta acerca de ellos. Para decirlo de una manera que se pueda entender más gráfica, una cosa es ser consumidor de medios y otra cosa es ser usuario de medios. Todos somos consumidores de medios porque tenemos un vínculo ya sea con las redes sociales, con la televisión, con la radio, con la prensa escrita, en fin, con los medios tradicionales analógicos o con los electrónicos. Pero no todos somos usuarios de esos medios. ¿Qué significa? Nosotros usar el medio a favor nuestro. Es decir, una herramienta cultural se convierte en tal cuando hay de parte nuestra, de parte del sujeto, una manera de conocer y dominar la intencionalidad, el lenguaje, todo aquello que encierran los distintos medios de comunicación a través de sus discursos propios. Ahora, la educomunicación es más amplia. Nosotros escuchamos claramente la exposición, la entrevista que le hizo la red Educom hace unos años atrás al profesor Ismar Oliveira Suárez, catedrático y prácticamente uno de los exponentes que más ha trabajado y analizado la educomunicación en América Latina y que ha logrado un desarrollo en su propio país, especialmente en la región de San Pablo, de poder llevar esta experiencia educomunicativa ya no solo en un trabajo en el campo popular, de la comunicación popular, sino también al sistema formal de enseñanza. Yo quiero justamente colocarme en la posición o en la situación de ustedes como potenciales o ya productores de radio, productores radiales. Ustedes tienen en este curso de formación que están haciendo, un flujo de información y de conocimientos que van componiendo todos los requisitos o la mayoría de los requisitos que se necesita para ser una radio responsable. No solamente están aprendiendo la técnica radial, la forma, digamos, de producir, de trabajar con el sonido, de trabajar con la palabra, sino que también están llenando de contenidos la visión que tienen que tener como comunicadores. Están conociendo acerca de derechos, están conociendo documentos de la Iglesia que hablan sobre la misión que tiene un comunicador cristiano o el rol que deben cumplir los medios de comunicación de alguna manera como propagadores de la fe, propagadores de los valores del Evangelio, que es lo que particularmente nos convoca, ¿no? Nosotros queremos hacer una radio en donde lo que podamos emitir sean valores que generen un impacto y una incidencia en la sociedad que sea capaz de transformar socialmente. Es decir, queremos hacer una radio que mueva el amperímetro, que no solamente genere entretenimiento o genere información, sino que el entretenimiento, la información y todos aquellos géneros que ustedes están aprendiendo a utilizar generen un impacto en el oyente, que de alguna manera los lleve a entender, a ampliar el panorama de la vida, de las posibilidades que tienen y que también de alguna manera se sientan
apoyados, reconocidos y acá sí, ¿no? Facilitadores de las palabras para aquellos que tienen la palabra, pero que no pueden llegar a determinados estratos sociales y culturales que les permitan poder cambiar de situación. Dicho esto, me gustaría avanzar sobre la conceptualización que hace Ismar Soares acerca de la educomunicación. Ustedes recordarán en el video de la entrevista hay un cartel, donde es una placa donde se muestra claramente cómo él define el concepto de educomunicación. Y nosotros lo vamos a recordar ahora. La educomunicación es un conjunto de acciones que un grupo de personas desarrolla intencionalmente para promover ecosistemas comunicativos abiertos, francos, democráticos y participativos, y que tienen como meta la práctica plena de la ciudadanía. Vamos a detenernos un poco en esta conceptualización y vamos a empezar por el final. ¿Qué nos dice el final? Que tiene como objetivo que tiene como meta, dice, ¿no? La práctica plena de la ciudadanía. Nosotros sabemos que en América Latina hay un debilitamiento de las democracias. Todos aquellos que estén atentos a lo que pasa en sus respectivos países, podríamos decir que en América Latina hay un denominador común, en donde lamentablemente las sociedades se están agrietando, se están polarizando, están surgiendo movimientos violentos con un signo que podríamos llamar de ultraderecha, un cierto fascismo que se transmite al campo de la cultura y no solamente de la acción política. Nosotros, incluso los cristianos, vemos que cada vez hay una escalada de mayor agresión al Papa Francisco, un líder que sin ninguna duda es un líder positivo para la sociedad. Sin embargo, a pesar de que todas las acciones que emprende Francisco, notamos que justamente, tal vez porque mete lo que podríamos llamar el dedo en la llaga, en las justicias que hay dentro del sistema, genera reacciones que van como mínimo a la violencia de la palabra, cuando no al deseo de su propia muerte, como ha dicho hace poco. De manera que no estamos jugando. Como comunicadores no podemos jugar. No podemos jugar a la comunicación. Como comunicadores tenemos que hacer comunicación. No olvidemos nunca que la comunicación es un acto de crecimiento. Si no hay crecimiento en el proceso de la comunicación, no estamos haciendo realmente comunicación. Podemos estar haciendo manipulación o dominio con los medios. Nosotros, con la comunicación, que es un precepto casi de la educomunicación, tenemos que lograr una emancipación del sujeto, un alcance de autonomía y de independencia en todas las decisiones que tiene que tomar como ciudadano, y no pueden estar esas decisiones opacadas o diluidas por la intencionalidad, la mala intencionalidad que tienen los discursos mediáticos. Entonces, la educomunicación, como tiene como objetivo, como meta, el ejercicio pleno de la ciudadanía, esto es fácil en su formulación, pero ocurre que la ciudadanía, en su propio desarrollo, es un colectivo, y en un colectivo ingresan voces diferentes, provenientes de distintos contextos culturales, con historias propias, que hacen que un ser, un sujeto, una persona se diferencie de otra. Y la democracia es un sistema en donde tenemos que aprender a vivir en la diferencia. De manera que la meta y el objetivo de ejercer plenamente una ciudadanía requiere de pasos o de conformaciones anteriores
que nosotros en la educomunicación tenemos que tener en cuenta. Estoy pensando en comunicadores, productores de radio. Es decir, ¿qué me dice a mí la educomunicación? ¿Cómo hago yo para que mi trabajo como comunicador sea educomunicativo? Pensemos que cuando nace el concepto de educomunicación, donde el principio motor, fundante de todo esto es el pensamiento de Pablo Freire, que ustedes más o menos recorrieron con las entregas anteriores del material que han tenido que visualizar, la propuesta arranca desde la dimensión educativa. Quien habla de la educomunicación no es un comunicador, sino que es un educador que descubre, entiende la dimensión y la faz comunicativa que encierra el acto educativo. Y que esa comunicación no puede ser de cualquier manera. Tiene que ser una comunicación de carácter participativo, en donde básicamente lo fundamental o el punto de arranque está en la escucha. Es decir, si nosotros monologamos, si nosotros somos en una dialéctica comunicativa, los que nos imponemos con el discurso y no partimos de un discurso que está del otro lado de la comunicación, porque la comunicación se logra al menos con dos personas, con dos sujetos, con dos realidades, con dos universos distintos. Y nosotros sabemos que para que esa comunicación crezca, para que esa comunicación se plenifique, para que esa comunicación finalmente se da, los actores de ese acto comunicativo deben intercambiar en la escucha sus apreciaciones, sus sentimientos, sus puntos de vista, su decir. Su decir que no solamente es lo explícito que decimos, sino el mundo arrastramos en nuestra palabra. El mundo y el universo que está detrás de una palabra que al mismo tiempo es una palabra fundante. En la descripción del concepto que hace Ismar, dice que la educomunicación promueve ecosistemas comunicativos. Pensemos un poco, cuando hablamos de ecosistema enseguida nos referimos o nos referenciamos a la biología. La palabra ecosistema nos viene, vamos a decir, del mundo biológico, en donde más o menos, sin conocer mucho de biología, sabemos que hay seres vivos que conviven dentro de un sistema en donde hay una cierta armonía, donde hay contrastes y diferencias, pero que de alguna manera no es caótico, porque si no, no se conformaría como un ecosistema. Es decir, que hay una diversidad que convive en la diferencia. Eso sería un ecosistema de carácter social. Pero ese ecosistema es un ecosistema comunicativo, es decir, que tiene que estar atravesado por la comunicación. Que eso somos, comunicadores. Entonces lo que nosotros tenemos que lograr, que en el medio donde nos movemos haya y se dé una comunicación que sea el elemento articulador de todos los otros elementos que conviven social y culturalmente dentro de ese sistema. Esto quiere decir que van a tener cosas en común que permiten que ese sistema se dé, ese sistema básico se dé, y van a tener otras cosas que no son compatibles, pero que dentro del sistema van a terminar armonizando. Entonces, este ecosistema biológico, nosotros lo trasladamos al campo de la sociedad y de la cultura. Esto sería un ecosistema de carácter comunicativo. Pero también Ismar dice que esos ecosistemas tienen que ser abiertos, democráticos y participativos.
Esto por ahí es algo naturalmente aceptable, ¿no? Para los que queremos hacer comunicación, entendemos que una comunicación no puede ser cerrada. Aunque a veces, sin darnos cuenta, podemos practicar una comunicación autorreferencial o una comunicación de carácter impositivo, que sería algo así como una comunicación de carácter manipulativo, en donde nosotros queremos imponer una mirada o nosotros queremos mostrar una realidad como si esa realidad no tuviera matices y la presentamos en blanco y negro, o hacemos una comunicación directamente no participativa, podríamos llamar unilateral, en donde la última y la primera palabra la tenemos nosotros y utilizamos técnicas de persuasión o técnicas de seducción para imponer un determinado discurso. Bueno, eso evidentemente no es educomunicativo. Un sistema abierto es un sistema capaz de recepcionar elementos que son foráneos a ese sistema y de alguna manera integrarlos. Estamos hablando de aceptar. Generalmente nosotros rechazamos todo aquello que no es común a nosotros, que no es parecido a nosotros. Y estamos hablando de cuestiones fundamentalmente culturales o de cuestiones sociales. A veces nos cuesta a nosotros vincularnos con estamentos sociales o con clases sociales o con instituciones incluso que no tienen que ver con lo que nosotros entendemos que debe ser una forma de vida. Pero la realidad es más amplia que nosotros, el mundo es más amplio que nosotros. Los sujetos y las personas que pueblan al mundo tienen tantos derechos como los que tenemos nosotros. Y si queremos hacer comunicación, tenemos que hacer de alguna manera danzar, armonizar todos esos elementos que forman parte de la sociedad y conjugarlos en el acto comunicativo. La educomunicación es participativa, es democrática, es abierta. Y esto que, como decía anteriormente, se presenta como algo aparentemente obvio, es donde más vamos a encontrar la dificultad. Todos queremos ser democráticos, todos queremos hacer participar a la gente o creemos hacer participar a la gente, todos entendemos que tenemos que aceptar, digamos, las diferencias, pero si miramos críticamente cómo funciona la sociedad, estas son las cosas más difíciles de lograr. Hacer educomunicación es una forma de vida. Nosotros no tenemos que pensar solamente en comunicación cuando hagamos o creemos un producto, por ejemplo, radial. Nosotros debemos, como comunicadores, vivir en clave educomunicativa. Primero entendiendo que con la comunicación nosotros educamos al ciudadano. Educar a veces nosotros lo limitamos a la presencia docente en el aula, impartiendo conocimientos a través de determinados sistemas de aprendizaje, y pensamos que la educomunicación debe moverse en esa dimensión, es decir, un educador que utiliza la comunicación. Bueno, acá estoy revirtiendo la cosa. Ya dijimos que la interfaz educomunicación, tanto la educación como la comunicación, funcionan interrelacionadamente. Esto significa que el que educa comunica y que el comunica educa. Pero educa siempre y cuando lo hagamos de una determinada manera. Y lo hacemos, como decíamos antes, desde la escucha y fundamentalmente cuando Ismar en esta conceptualización habla de es un conjunto de acciones que un grupo de personas desarrolla intencionalmente. Eso dice de la educomunicación. Cuando estamos hablando de un grupo de personas, ya estamos hablando de un colectivo. Lo primero que tenemos que hacer es entendernos como colectivo, aceptarnos y construir una identidad como colectivo. Si ustedes forman un equipo de radio, son un colectivo.
si ese colectivo forma parte de una red, bueno, esa red es el colectivo. Y si esa red pertenece a una región, pertenece a una institución, bueno, ese es nuestro gran colectivo. Y nosotros tenemos que aprender a dialogar dentro de ese colectivo. Ustedes habrán visto que en algún momento han tenido dificultades para poder consolidar un grupo y trabajar. Y por algún motivo han esquivado o rechazado la posibilidad de trabajar con otro. Y prefirieron por ahí cortarse solos o cortarse, digamos, con un grupo más chico. Bueno, esa no es una actitud educomunicativa. Cada vez que nosotros somos incapaces o no logramos integrar participativamente al otro, que seguramente tiene muchas cosas que decirnos, mejores o peores, pero distintas a las nuestras, sin entrar en un campo, digamos, de valoración. Cada vez que nosotros no logremos trabajar en la diversidad, estamos fracasando como educomunicadores. Entonces, primero tiene que haber una transformación de parte nuestra, de entender la importancia que tiene educomunicar, la necesidad de hacer una educomunicación en América Latina y actuar en consecuencia. Entonces, esto de hablar de un colectivo en donde haya una participación equitativa, con intercambio de voces y de diálogo, parece una cosa sencilla, pero no lo es tanto. Sin embargo, tenemos que hacer los esfuerzos para poder lograr que la comunicación que nosotros vayamos a transmitir sea una construcción de carácter colectivo. ¿Y por qué tiene que ser de carácter colectivo? Obviamente porque es mucho más rica y mucho más nutritiva. Una cosa es la mirada que yo tengo del mundo, que es propia, que es válida, y otra cosa es la mirada que otros sujetos también tienen del mundo, que posiblemente sea tan válida como la nuestra. ¿Podrá estar equivocada? Bueno, tenemos justamente el diálogo, el compartir, el hacer algo participativo y de construcción colectiva hace que mi verdad conviva y combine con la verdad de los otros y crear algo que no sea mío ni del otro, sino que sea producto de un conjunto. Esto es propio de la educomunicación. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que una vez construido el colectivo, vamos a llamarle en este caso del emisor, de los productores, de ustedes mismos, lo que tenemos que hacer es construir un camino comunicacional que, más allá de los géneros que nosotros utilicemos y de los productos radiales que nosotros necesitemos, todo concurra a que quien escucha y participa y goza incluso de nuestro producto, generemos en él un crecimiento de ciudadanía. Hagamos de él una persona que esté motivada para participar como ciudadano, que entienda cuáles son sus derechos, que los conozca, que sepa luchar por ellos. No somos nosotros los que vamos a luchar por sus derechos, pero sí podemos facilitar una mirada de la importancia que tienen los derechos. Y no importa, como dije anteriormente, qué tipo de género vayamos a utilizar, siempre y cuando lo que hagamos tenga una intencionalidad como lo señala nuestro amigo Ismar Oliveira, de comunicar hacia una meta específica, que en este caso sería el empoderamiento y el fortalecimiento de la ciudadanía. Esa tiene que ser, de alguna manera, una convicción que nosotros tenemos que registrar casi como propio en nuestra identidad. Cuando voy a planificar, cuando voy a preproducir o cuando voy a producir un programa radial, estas consideraciones las tengo que tener en cuenta conscientemente. Esto de la intencionalidad y de la conciencia lleva a un plano que tiene que ver con la responsabilidad ética, o si ustedes quieren, con la ética. Si nosotros somos capaces de valorar
el significado que tiene la palabra, el valor que tiene la palabra, esa palabra que puede herir o esa palabra que puede liberar, nosotros no podemos ser improvisados en la comunicación. Y sabemos además que hay un plus, que con esa información, por más responsable que sea, de alguna manera tenemos que tener la conciencia de que estamos educando. Y ya digo, no educando en los términos que se entiende a veces en la educación clásica, en la educación sistémica, que por cierto habría que reformar a fondo, sino esa educación que permita, vamos a decir, una emancipación del sujeto en términos de conocimiento y en términos de expresión. Y en esto quiero hacer una advertencia. Hay un gran desafío, el primero de ellos es el tema de que todo esto lo estamos haciendo en un contexto cultural de neoliberalismo, al cual ya nos referimos en propuestas anteriores, sino que también lo estamos haciendo en una cultura digital. Hoy podríamos decir que la cultura que de alguna manera domina al mundo, a diferencia de lo que era la cultura analógica, es la cultura digital, en donde no solamente hubo un crecimiento de las tecnologías, y estamos hablando concretamente de las tecnologías digitales, sino que la aparición de la inteligencia artificial hoy es un rival de lo que podríamos llamar la inteligencia biológica. La inteligencia biológica es nuestra inteligencia, es la que forma nuestro organismo, es la que forma parte de nuestra mente, es la inteligencia que nos viene como personas, como sujetos, como cuerpos. A eso se compite de alguna manera, o emerge un nuevo paradigma que sería la inteligencia artificial. Esa inteligencia artificial que tiene sus propios caminos de desarrollo y de construcción en paralelo con la inteligencia biológica, puede convertirse una amenaza para la educomunicación. Justamente por ese motivo, yo quisiera que después de que hayan leído los apuntes que se ofrecen para este módulo, tengamos un diálogo en el encuentro sincrónico, en donde podamos dialogar en una suerte de debate de cuáles serían los desafíos, o si ustedes quieren, las amenazas o desafíos, amenazas y o desafíos que la educomunicación en los términos que estamos conociendo generan como riesgo. Es decir, a ver, la pregunta sería si podemos practicar, podemos desarrollar la educomunicación en los términos que estamos conociendo con un desafío como la cultura digital. Ahí, ¿qué entendemos como participativo en una cultura digital? ¿Cómo sería lo participativo en las redes digitales? En fin, yo les voy a dejar a ustedes dos materiales. Yo los invito a que estos materiales, ustedes como complemento de lo que estamos conversando, lo tengan en cuenta, que nos puede servir para hacer un diálogo más fecundo. Bueno, luego de haber escuchado todo lo que se ofrece de Paulo Freire, habría unas notas que serían los desafíos que nos arroja la cultura digital. Situaciones que habría que atender, que están apareciendo, digamos, como evidencia. Y el otro tema que quisiera que lean, que si se quiere es un poquitito más complejo, pero que les puede servir, es que todo lo que estamos diciendo nosotros de ecosistema, de conjuntos de acciones, de grupo de personas, de participaciones colectivas, habla de una complejidad. Y esto no es gratuito. La educomunicación conversa con distintas corrientes pedagógicas. Una de las corrientes que tal vez tenga más incidencia en la construcción de la teoría de la comunicación, de la educomunicación, sería
el pensamiento complejo. Y hay un autor, Edgar Morin, que ha desarrollado la teoría de la complejidad, que es una teoría que arranca, digamos, como un modelo físico. Sin embargo, el desarrollo de esa teoría permite que ese esquema o esa propuesta de reconocer una complejidad en el sistema, digamos, del universo y en el sistema de la vida biológica, puede ser trasladable o es trasladable al campo de las ciencias sociales, especialmente en la sociología. Bueno, las cosas que se afirman en esta teoría de la complejidad son fuente en donde se ha nutrido o donde se nutre la educomunicación. Con esto y con otras corrientes con las cuales dialoga la educomunicación, ustedes pueden armar un corpus, si quieren, conceptual, que respalda lo que sería este emergente teórico de la educomunicación en América Latina. Para los que quieran realmente llegar a esta instancia, debo decirles que Signis América Latina y Caribe ha hecho un trabajo a lo largo de los años que se volcó en una plataforma que es www.rededucom.org. Muchas de las cosas que ustedes están escuchando y viendo a través de, digamos, de este módulo de la educomunicación, la van a encontrar en esa plataforma. Ahí van a encontrar muchas entrevistas de distintos teóricos, de distintos pensadores de la educomunicación, en donde desde sus miradas propias y desde el desarrollo intelectual que han tenido a lo largo de los años, pueden aportar una solidez increíble, digamos, en el camino de conocer la educomunicación en profundidad. Y también ahí van a encontrar, en la parte de formación, las distintas corrientes y los distintos autores que han desarrollado teorías que confluyen en la comunicación, en la educación, desde la perspectiva que nosotros tenemos en Latinoamérica de lo que significa la educomunicación. De manera que más allá del material que se ha provisto para este módulo, que insisto, recomiendo tenerlo leído para poder hacer un foro enriquecedor en el momento que tengamos el primer encuentro sincrónico, lo pueden encontrar en la plataforma que les acabo de mencionar. Me gustaría también en ese encuentro sincrónico, a partir incluso de las cuestiones o de las dudas que ustedes tengan, recibir de parte de ustedes comentarios o preguntas de las cosas que no hayan quedado claras en esta exposición. No es nuestra pretensión que ustedes tengan un cabal y profundo conocimiento de la teoría de la educomunicación, porque tiene justamente su complejidad, pero sí que más o menos comprendan, entiendan y practiquen lo que significa trabajar en clave educomunicativa en todos los procesos que ustedes van a desarrollar en la comunicación a través de un instrumento tan valioso y tan efectivo como es la radio. Nos escuchamos en el foro y estén atentos a un cuestionario orientador que vamos a evaluar como preparación al diálogo fecundo que va a estar en la reunión sincrónica. Hasta ese momento entonces.